Capítulo 10. No había tiempo para hacer preguntas, ni siquiera para preguntarse cómo el monstruo había logrado encontrarla tan pronto. Gil le indicó al joven desconocido que se colocara detrás de ella y retrocedió hacia el salón comedor mientras él pasaba corriendo a su lado. Miró a su alrededor con desesperación, buscando algo que pudiera utilizar para distraer al monstruo el tiempo suficiente para que los dos pudieran escapar. Se ocultaron detrás de la barra del bar. Carlos se movía con aspecto de tener experiencia en aquel tipo de situaciones. Al menos, tuvo el sentido común de permanecer callado cuando el asesino de Stars entró a la carga en la cocina, aullando todavía. Fuego. Había una lámpara de aceite encendida en un carrito de servir cerca del mostrador. Gil no lo dudó, los alcanzaría en pocos segundos si no actuaba de inmediato, y quizá un poco de aceite ardiendo lo frenaría. Le indicó por señas a Carlos que se quedara quieto, recogió la lámpara y se quedó de pie, inclinada sobre el mostrador con el brazo echado hacia atrás. La enorme mole del Némesis había comenzado a cruzar la cocina cuando le arrojó la lámpara, gruñendo por el esfuerzo que suponía lanzarla desde aquella distancia. La lámpara voló por los aires y el tiempo pareció frenar su marcha hasta casi detenerse. Ocurrieron tantas cosas a la vez que su mente fue pasando los acontecimientos de uno en uno. La lámpara se hizo añicos a los pies del monstruo, y el aceite y los trozos de cristal saltaron por los aires antes de posarse en el suelo y formar un charco pequeño de llamas ondulantes. La criatura alzó los enormes puños y aulló de furia. Carlos gritó algo y se arrojó sobre ella, agarrándola de la cintura y tirando de su cuerpo. Aquel movimiento torpe los hizo caer a los dos al suelo cuando se produjo un estallido fortísimo, un resplandor tremendo y un estampido increíble que ella ya había sufrido una vez desde que se había despertado esa misma mañana, un desplazamiento del aire que la golpeó en los oídos mientras Carlos intentaba protegerla y mantenerle la cabeza agachada a la vez que le decía algo en un castellano rápido justo cuando el tiempo aceleró de nuevo y algo comenzó a arder. Dios, otra vez. Toda la ciudad va a saltar por los aires a este paso. La idea le llegó de un modo vago, difuso. Se quedó con la mente aturdida hasta que se acordó de respirar de nuevo. Gil inspiró profundamente y apartó el brazo de Carlos para ponerse en pie. Necesitaba verlo. La cocina estaba destrozada por la explosión, ennegrecida y con todos los cacharros y demás utensilios esparcidos por doquier. Vio varias bombonas apoyadas contra la pared trasera. Era obvio que una de ellas había sido la causante de la explosión. Uno de sus costados estaba humeante y abierto como los pétalos de una flor metálica. Unas volutas de humo de olor rancio ascendían desde el cuerpo achicharrado tirado en el suelo. El Némesis parecía un gigante derribado, con sus ropas negras chamuscadas o quemadas. No se movía. «No quiero ofenderte, pero ¿estás loca?», le preguntó Carlos, aunque la miraba como si fuera más bien una pregunta retórica. «Podías habernos matado». Gil se quedó observando al Némesis sin hacer caso a Carlos. No dejó de apuntarle a las piernas inmóviles con la 357. La cabeza y la parte superior del cuerpo estaban cubiertas por una estantería baja. La explosión había sido muy potente, pero después de todo lo que le había pasado, sabía que era mejor no presuponer nada. «Dispárale, dispárale mientras todavía está tirado en el suelo, puede que no tengas otra oportunidad». El Némesis se estremeció, un leve movimiento en la mano que tenía a la vista, y los nervios de Gil se dispararon. Quería estar fuera de allí, quería estar muy lejos de allí antes de que aquello se levantara, antes de que superara los efectos de la explosión, como haría con toda seguridad. «Tenemos que marcharnos», ya dijo a Carlos, girándose hacia él. Era evidente que el joven, que era bastante atractivo, no se había sentido impresionado por la explosión, pero dudó un momento antes de asentir y empuñar con más firmeza el rifle de asalto que llevaba. Parecía un M16, de diseño militar, y él vestía ropas de combate, una señal muy buena. «Espero que haya más como tú de donde quiera que hayas venido», pensó Gil, y se dirigió a la puerta a paso rápido, con Carlos pegado a la espalda. Tenía muchas preguntas que hacerle, y se dio cuenta de que lo más probable era que él también tuviera preparadas unas cuantas para ella, pero podían hacerlas en algún otro lugar. En cualquier otro lugar. Gil no pudo evitarlo.
En cuanto salieron al exterior empezó a correr, y el joven soldado se colocó a su paso, atravesando a toda velocidad la fría oscuridad de la ciudad muerta, mientras ella se preguntaba si existiría algún lugar donde pudieran estar a salvo. La chica, Jill, corrió toda una manzana antes de bajar el ritmo. Parecía saber hacia dónde se dirigían, y era obvio que poseía alguna clase de entrenamiento de combate. Quizá era policía, aunque estaba seguro de que no era un agente de uniforme. Carlos sentía una curiosidad tremenda, pero prefirió ahorrar aliento y se concentró en mantenerse a su lado en vez de hacerle preguntas. Corrieron calle abajo al salir del restaurante, pasando al lado del cine del que Trent le había hablado y doblando después a la derecha al llegar a una fuente ornamental al final de la manzana. Avanzaron otra media manzana y Jill le indicó una puerta a la izquierda antes de colocarse en posición para entrar. Carlos asintió y se colocó al otro lado con el rifle encarado a la puerta. Jill la abrió y Carlos entró con el arma por delante, listo para disparar contra cualquier cosa que se moviera mientras Jill lo cubría. Estaban en el interior de alguna clase de almacén, al final de un pasillo que llegaba a un cruce unos 15 metros por delante. Parecía estar despejado. Debería estar despejado, dijo Jill en voz baja. He pasado por aquí hace pocos minutos. Más vale prevenir, ¿de acuerdo? Contestó Carlos sin bajar el rifle, pero sintiendo a la vez parte de la tensión abandonarle el cuerpo. Sin duda, se trataba de una profesional. Se adentraron en el almacén y comprobaron el lugar a fondo antes de hablar de nuevo. El aire era frío y el lugar no estaba demasiado bien iluminado, pero no olía tan mal como la mayor parte de la ciudad, y al quedarse en mitad del cruce de pasillos, podrían ver cualquier cosa que se acercase demasiado. A Carlos le pareció el lugar más seguro en el que había estado desde que bajó del helicóptero. Me gustaría hacerte una pregunta, si no te importa, dijo por fin Jill, centrando toda su atención en él. Carlos abrió la boca y las palabras salieron sin que lo pudiera impedir. ¿Quieres salir conmigo, verdad? Es el acento. A las chicas os encanta mi acento. Me oís hablar y no podéis evitarlo. Jill se quedó mirándolo, con los ojos abiertos de par en par, y Carlos pensó por un momento que había cometido un error, que ella no se daría cuenta de que se trataba de una broma. Había sido una estupidez soltar una gracia en aquellas circunstancias. Estaba a punto de pedirle disculpas, cuando Jill levantó un poco una de las comisuras de los labios. Me pareció que habías dicho que no eras un zombie, replicó, pero si eso es lo mejor que sabes hacer, quizá deberíamos evaluar de nuevo nuestra situación. Carlos sonrió encantado por la respuesta, y de repente, se acordó de Randy, de las bromas que intercambiaron justo antes de aterrizar en Raccoon. Su sonrisa se desvaneció y vio que el destello de humor en los ojos de Jill también desaparecía, como si ella a su vez hubiera recordado la situación en que se encontraban y todo lo que había ocurrido. Su tono de voz fue mucho menos amistoso cuando habló de nuevo. Iba a preguntarte si eres el mismo Carlos que envió un mensaje hace una hora y media más o menos. ¿Lo recibiste?, preguntó Carlos, sorprendido. Al ver que nadie me respondía, pensé que, cuidado en quien confía. Las palabras de Trent cruzaron su mente por un instante y le recordaron que en realidad no tenía ni idea de quién era Jill Valentine. Dejó de hablar poco a poco hasta encoger los hombros con indiferencia. Solo lo oí en parte, y no podía transmitir desde donde yo estaba, aclaró Jill. Dijiste algo de un pelotón, ¿verdad? Hay más soldados por aquí. Cuéntale solo lo básico, y no digas nada de Trent. Lo sabía, pero creo que ya han muerto todos. Toda esta operación ha sido un desastre desde que empezó. ¿Qué ha ocurrido?, preguntó mirándolo con intensidad. ¿Y qué es lo que sois? ¿La Guardia Nacional? ¿Van a enviar más apoyo? Le tocó a Carlos mirarla con detenimiento mientras se preguntaba lo cuidadoso que tendría que ser. No vendrán refuerzos. No lo creo. Me refiero a que al final enviarán a alguien, pero no soy más que un soldado, la verdad es que no sé nada de importancia. Llegamos y los zombies nos atacaron. Quizá alguno de los demás logró escapar con vida, pero por lo que yo sé, estás viendo al último superviviente de Lux, el servicio de contramedidas biológicas de Umbrella. Ella lo interrumpió, y la expresión que apareció en su rostro fue muy parecida al asco.
¿Trabajas para Umbrella? Carlos asintió. Sí. Nos enviaron para rescatar a los ciudadanos. Quiso decirle algo más, contarle lo que sospechaba, cualquier cosa con tal de quitarle aquella expresión de la cara. Parecía que ella había descubierto de repente que era un violador o algo parecido. Sin embargo, el aviso de Trent apareció de nuevo en su mente y le recordó que debía ser precavido. Gil frunció los labios. ¿Por qué no cortas el rollo? Los de Umbrella sois los responsables de toda la mierda que ha pasado aquí. Como si no lo supieras. ¿Qué es lo que consigues mintiéndome? ¿Qué estás haciendo de verdad aquí? Dime la verdad, Carlos, si ese es tu verdadero nombre. Estaba muy enfadada, y Carlos se sintió desconcertado durante un momento. Se preguntó si no sería una aliada, una persona que conocía la verdad sobre Umbrella, pero también podía ser una trampa. Quizá trabaja para ellos y está intentando ponerme a prueba para saber a quién soy leal. Carlos dejó que su voz mostrara un leve enfado. Ya te he dicho que solo soy un soldado. Yo, todos nosotros, no éramos más que mercenarios, nada de politiqueo, ¿vale? No nos cuentan una mierda. Y la verdad es que en este preciso momento, no me interesa de lo que es responsable o no la gente de Umbrella. Si veo a alguien en apuros, haré mi trabajo y lo ayudaré, pero si no, solo quiero salir de aquí. Se quedó mirándola, decidido a mantenerse firme. Y hablando de quién es quién y de ¿qué estás haciendo tú por aquí? Le espetó con sequedad. ¿Qué estabas haciendo en ese restaurante? ¿Y qué era eso que hiciste volar por los aires? Gil sostuvo su mirada durante otro segundo y luego bajó la vista lanzando un suspiro. Yo también estoy intentando salir de aquí. Esa cosa era uno de los monstruos de Umbrella. Me está persiguiendo, y dudo mucho que esté muerto, ni siquiera después de eso, lo que significa que no estoy a salvo. Pensé que estaba buscando una especie de llave, y pensé que quizá estaría en el restaurante. ¿Qué clase de llave? Le preguntó él, aunque, de algún modo, ya sabía la respuesta. Es una joya. Forma parte del mecanismo de la cerradura de la puerta que da al ayuntamiento. De hecho, son dos joyas, pero ya tengo una. Si encontramos la otra y logramos abrir esa puerta, podremos llegar a una vía de salida de la ciudad, un tranvía que va hacia el oeste y atraviesa las afueras. Carlos mantuvo impasible el rostro, pero estaba dando gritos por dentro. ¿Qué era lo que le había dicho Trent? Para empezar, que fuera hacia el oeste, y que cuando descubriera dónde se encontraba la gema azul, comprendería su importancia. ¿Pero qué tiene que ver todo eso con Gil Valentine? ¿Confío en ella, o no? ¿Qué es lo que sabe? No me jodas, respondió con voz tranquila. Vi algo parecido a eso en el sótano del restaurante. Una piedra preciosa de color verde. Gil puso unos ojos como platos. ¿De verdad? Si podemos conseguirla, Carlos, tenemos que volver allí. Si ese es mi nombre, replicó él entre irritado y divertido. Aquella muchacha parecía saltar de un estado de ánimo a otro. Primero estaba animada, luego divertida, después furiosa y, por último, nerviosa. Era algo que cansaba bastante, y todavía no estaba muy seguro de si se podía fiar de ella. Parecía sincera. Lo siento, dijo ella tras un momento, tocándole un brazo con suavidad. No debería haber dicho eso. Es que, Umbrella y yo no nos llevamos precisamente bien. Se produjo un accidente y una contaminación biológica en uno de sus laboratorios, aquí mismo, hace 6 semanas. Mucha gente ha muerto. Y ahora esto. Carlos se ablandó un poquito por el calor de su mano. Jesús. Era un idiota al que le encantaba cualquier monada, y ella era muy atractiva. Carlos Oliveira dijo. A su servicio. Tranquilo, chico. Sal de la ciudad, dice el tal Trent, pero ¿estás seguro de que quieres viajar con alguien que a lo mejor acaba matándote? Será mejor que te aclares antes de despegar con la estupenda señorita Valentine. Empezó a discutir consigo mismo de forma inmediata. Sí, ten cuidado, pero es que vas a dejarla sola en mitad de esta situación. Ha dicho que el monstruo va a por ella. Gastaba bromas sobre ello algunas veces, pero no era machista en absoluto. Gil era capaz de cuidar de sí misma, y ya lo había demostrado más que de sobra.
Y si resultaba que era una espía que trabajaba para Umbrella, entonces, se merecía lo que le estaba pasando. Yo no me sentiría bien si nos marcháramos sin intentar al menos encontrar a algunos de los demás, dijo por fin. Se dio cuenta de que era verdad, ya sabía que existía un modo de salir de la ciudad. Una hora antes, la idea le hubiera parecido ridícula. Sin embargo, en ese momento, pertrechado con la información que le había proporcionado Trent, todo había cambiado. Todavía estaba atemorizado, de eso no había duda, pero conocer un poco la situación le hacía sentirse en cierto modo menos vulnerable. A pesar de todos los riesgos, quería explorar unas cuantas manzanas más antes de marcharse de la ciudad, quería intentar al menos ayudar a alguien. Quería tiempo para pensar, para decidirse de una vez. Bueno, eso y saber que ella ha podido sobrevivir. Si ella lo ha conseguido, yo también puedo. Vi esa puerta que dices. La que está cerca del edificio del periódico, ¿no? ¿Por qué no nos reunimos allí? O mejor todavía, en el tranvía. Gil frunció el entrecejo, pero luego asintió. Vale. Volveré al restaurante mientras tú echas un vistazo por ahí. Te esperaré en el tranvía. En cuanto pases la puerta, sigue el sendero y mantente a la izquierda. Verás los carteles que indican dónde está Lonsdale Yard. Ninguno de los dos habló durante unos segundos, y Carlos notó por el modo precavido en que Gil lo miraba que ella también tenía sus propias dudas sobre él. Sus recelos le hicieron confiar un poco más en la chica. Si de verdad odiaba tanto a Umbrella, tenía sentido que no quisiera demasiado andar con uno de los empleados de la compañía. Deja de discutir y márchate ya, por amor de Dios. No te vayas sin mí, dijo Carlos con intención de que sonara divertido. Pero le salió tremendamente serio. No me hagas esperar demasiado, contestó ella sonriéndole. Carlos pensó que quizá después de todo fuese buena persona. Un momento más tarde, Gil se dio la vuelta y se alejó al trote de vuelta por el pasillo por el que habían entrado. La observó alejarse mientras se preguntaba si no estaba loco por no irse con ella. Después de un momento, se dio la vuelta y se dirigió caminando con rapidez hacia la otra salida antes de que decidiera cambiar de opinión. Para alguien que estaba sangrando como un cerdo empalado, Mikhail se movía con una rapidez sorprendente. Nicholai había seguido el rastro de gotas oscuras a través de una barricada, sobre la gravilla y el asfalto, la hierba y los cascotes, y todavía no había visto al moribundo. Quizá moribundo sea un término exagerado si tenemos en cuenta. Nicholai había planeado abandonar la casa si no localizaba al jefe de pelotón al cabo de unos minutos, pero cuanto más lo buscaba, más decidido se sentía a encontrarlo. También se percató de que cada vez estaba más furioso. ¿Cómo se atrevía Mikhail a intentar escaparse de su castigo? ¿Quién se creía que era para hacerle desperdiciar un tiempo precioso? Y para más frustración, Mikhail había recorrido bastante distancia hacia el centro de la ciudad. Si seguía avanzando otra manzana más, acabaría de nuevo en el edificio de la comisaría de policía. Nicholai abrió otra puerta, exploró con la vista una nueva estancia y suspiró. Mikhail sabía que lo estaban siguiendo. O eso, o es que no tenía el sentido común suficiente para tumbarse en el suelo y morir. De cualquier manera, no podía estar muy lejos. Atravesó una oficina pequeña y ordenada, que al parecer estaba unida a un garaje. El rastro errático del púrpura de la sangre reluciente destacaba sobre el linóleo de color azul iluminado por las bombillas sin pantalla del techo. Las salpicaduras parecían estar disminuyendo. Mikhail se estaba desangrando, lo que parecía poco probable, o había descubierto el modo de contener la hemorragia. Nicholai apretó los dientes y se tranquilizó a sí mismo. Estará débil, irá más despacio, quizá estará buscando un sitio donde descansar. Vi el impacto. No puede seguir caminando mucho más lejos. Entró en el garaje oscuro y cavernoso. El aire frío estaba impregnado por completo con el olor a gasolina y aceite de motor, y con algo más. Se detuvo e inspiró profundamente. Estaba seguro de que alguien había disparado con una arma allí, y hacía poco. Avanzó con rapidez y en silencio por el suelo de cemento, rodeando una furgoneta blanca que bloqueaba una de las filas de coches, y vio lo que parecía ser un perro tirado en mitad de un charco de sangre, con su extraño cuerpo doblado en posición fetal.
Se apresuró a acercarse a aquello, asqueado y emocionado a la vez. Lo habían advertido sobre los perros y sobre la rapidez con la que resultaban infectados. Sabía que las investigaciones sobre sus posibilidades como armas biológicas se habían llevado a cabo en la mansión Spencer. Y se los consideró demasiado peligrosos cuando atacaron a sus propios cuidadores. No se los podía entrenar, y el ritmo de corrupción de sus cuerpos era más elevado que el de los demás organismos. Lo cierto era que el animal medio despellejado que tenía a sus pies tenía el aspecto y desprendía el mismo olor que un trozo de carne cruda que había pasado bajo el sol demasiado tiempo. A pesar de estar acostumbrado a la presencia de la muerte, Nicholai sintió que el estómago se le subía a la boca, pero siguió estudiando con detenimiento a la criatura, seguro de que aquel ser canino había muerto a balazos. Allí estaban 2 agujeros de bala justo debajo del jirón de carne desgarrada que era su oreja izquierda, pero no eran de un M16. Los agujeros eran demasiado grandes. Nicholai retrocedió frunciendo el entrecejo. Alguien aparte de Mikhail Viktor había pasado por aquel garaje en la media hora anterior, y lo más probable era que no se tratase de un soldado de Lupx, a menos que llevara consigo una arma personal, casi con toda seguridad una pistola. Nicholai oyó algo. Alzó la cabeza con rapidez y centró toda su atención en la puerta de salida situada delante de él y un poco a la derecha. Un sonido suave y deslizante. Quizá un humano infectado que rozaba contra la puerta, o quizá un individuo herido, recostado contra ella y demasiado agotado para abrirla. Nicholai se acercó a la puerta, esperanzado, y sonrió al oír el sonido de la voz de Mikhail, tensa y exhausta, que llegaba desde el otro lado del metal. «No vete». Nicholai abrió la puerta, lleno de ansia, y borró la sonrisa de su cara mientras estudiaba la situación. Ante él se abría un patio extenso, con una verja y una puerta, y repleto de vehículos apilados formando una barricada inútil. Otros 2 perros muertos estaban tirados en el suelo frío. Mikhail yacía al lado de la puerta del garaje, intentando desesperadamente alzar su rifle. Su cara pálida estaba cubierta de gotas de sudor, y las manos le temblaban de forma incontrolable. A 5 metros de él, la mitad de una persona se arrastraba en su dirección sobre las puntas destrozadas de sus dedos sin uñas y sin carne. El rostro de aquello, no se sabía si hombre o mujer, estaba podrido y mostraba una sonrisa ya permanente. Avanzaba de un modo lentísimo pero constante. Por lo que se veía, ya no tenía la parte inferior del cuerpo. Desde luego carecía de sistema digestivo, pero eso no parecía impedir que el infectado desease seguir comiendo. ¿Me hago el héroe y salvo a mi jefe de ser devorado vivo, o disfruto del espectáculo? Nicholai, ayúdame, por favor, dijo Mikhail entre jadeos y girando la cabeza hacia arriba para mirarle. Aquello fue demasiado, y Nicholai no se pudo resistir. La idea de que Mikhail se sintiera agradecido con él porque le hubiera salvado la vida le parecía increíblemente divertida, a falta de un término mejor. «Aguanta», Mikhail le dijo con convicción, «yo me encargaré de esto». Se lanzó hacia adelante y saltó para aplastar el talón de la bota contra el cráneo del zombie. Puso un gesto de asco cuando una gran parte de la piel del cráneo se desprendió del hueso con un sonido húmedo. Bajó con fuerza el pie de nuevo, una y otra vez, y aquella criatura, antes humana, murió por fin con un crujido fuerte y líquido, moviendo los brazos de modo espasmódico mientras sus dedos sin carne tambaleaban durante momento contra el asfalto. Nicholai se dio la vuelta y se apresuró a arrodillarse al lado de Mikhail. «¿Qué ha pasado?», preguntó con una voz llena de preocupación mientras miraba el estómago ensangrentado de Mikhail. «¿Es que te ha pillado uno de ellos?». Mikhail negó con la cabeza y cerró los ojos, como si estuviese demasiado agotado para mantenerlos abiertos. «Alguien me disparó». «¿Quién? ¿Por qué?». Nicholai hizo todo lo posible por parecer sorprendido. «No sé quién fue, ni por qué. Pensaba que alguien me estaba siguiendo, pero a lo mejor solo pensaban que era uno de ellos. Un zombie. Bueno, lo cierto es que eso no se aleja mucho de la realidad». Nicholai tuvo que sofocar otra sonrisa. Pensó que se merecía un premio por su gran actuación. «Vi que algunos hombres se salvaban», susurró Mikhail. «Si podemos llegar al punto de evacuación y llamar a los transportes».
La torre del reloj de Saint-Michel era el supuesto punto de evacuación, y era allí donde en teoría debían llevar a los ciudadanos supervivientes. Nicholay sabía la verdad, que lo primero que bajaría sería un equipo de reconocimiento disfrazado de asistencia médica de emergencia, y que no aparecerían más helicópteros a no ser que Umbrella lo ordenara. Puesto que lo más probable era que todos los jefes de escuadra estuviesen muertos, Nicholay se preguntó si algunos de los soldados sabrían aquello de la evacuación, aunque supuso que no era algo importante. No afectaría de ningún modo a sus planes. Se dio cuenta de que no estaba disfrutando de aquella situación tanto como había pensado. Mikhail era demasiado confiado, hasta un grado patético. Era un desafío tan grande como cazar a un perro amistoso. También era casi vergonzoso ver cómo se había rendido al dolor. No creo que estés en condiciones de viajar, dijo Nicholay con frialdad. No estoy tan mal. Duele de cojones si he perdido sangre, pero si puedo recuperar el aliento, si descanso unos cuantos minutos. No, tiene muy mala pinta, insistió Nicholay. Parece mortal. De hecho, creo que... Nicholay se cayó de forma inmediata cuando la puerta del garaje se abrió junto a ellos con un movimiento lento y fluido y uno de los soldados de Lutz apareció tras ella. Los ojos se le iluminaron de alegría cuando los vio, y bajó su rifle de asalto, pero solo un poco, no del todo. Señor. Cabo Carlos Oliveira, Escuadra A, Pelotón Delta. Yo, joder, me alegro de veros. Nicholay se limitó a sentir, furioso más allá de toda medida, cuando Carlos se acuclilló a su lado y comenzó a revisar la vida de Mikhail mientras hacía preguntas estúpidas. Estaba seguro con un 99% de certeza de que podría matarlos a los dos antes de que se dieran cuenta de lo que estaba pasando, pero incluso ese 1% restante era un riesgo demasiado elevado si tenía en cuenta todo lo que estaba en juego. Tendría que esperar, pero quizá encontraría un modo de sacar ventaja de aquella circunstancia nueva. Y si no, bueno, la gente le daba la espalda de forma constante a sus amigos, ¿verdad? Y ninguno de los dos tenía motivos para pensar que Nicholay no fuese precisamente eso. ¿Cómo decía el refrán? Era algo sobre que un obstáculo era en realidad una oportunidad disfrazada. Todo iba a salir bien.